el truco prehistórico del pan que hoy casi nadie conoce. Imagina por un momento que cada vez que comes una rebanada de pan, una galleta o incluso un plato de avena, tu cuerpo protesta. Hinchazón, pesadez, una niebla mental que te invade minutos después. Ahora, da un salto en el tiempo de 12.000 años. Estamos en los albores del Neolítico, en una de las primeras aldeas agrícolas del creciente fértil. Aquí, una familia consume grandes cantidades de una especie de papilla espesa o gachas hechas de los primeros granos domesticados, como el trigo escanda o la cebada. Es su alimento base, el pilar de su supervivencia diaria. Y sin embargo, no hay registros, ni evidencias en sus restos óseos, que sugieran que sufrían de los problemas digestivos masivos que hoy asociamos con el gluten y los cereales. ¿Cómo es posible? ¿Acaso sus intestinos eran diferentes a los nuestros? La verdad es más fascinante y reveladora de lo que crees. El problema no está necesariamente en el grano, sino en lo que le hicimos al proceso de transformarlo en comida. Los pueblos de la Edad de Piedra, especialmente durante la Revolución Neolítica, descubrieron un truco culinario tan profundo, tan eficaz y tan olvidado por la industria moderna, que entenderlo podría cambiar por completo tu relación con los alimentos básicos. Hoy no vamos a hablar de dietas de moda, sino de bioquímica ancestral. Vamos a descifrar por qué el primer pan de la humanidad, aquella masa primitiva, era un alimento digerible, nutritivo y sostenible, mientras que su versión moderna se ha convertido en una fuente de malestar para millones. Para entender esta paradoja, tenemos que dejar atrás la imagen del pan horneado en moldes y pensar en su antepasado directo, las gachas fermentadas. Antes de los hornos, antes incluso de la cerámica sofisticada, estaba el fuego, las piedras calientes y una simple mezcla de grano molido y agua. Pero aquí está el primer gran secreto: esa mezcla rara vez se consumía de inmediato. Por una razón práctica y de supervivencia. Los grupos del Mesolítico y Neolítico temprano, que comenzaban a recolectar y luego a cultivar cereales silvestres, no tenían neveras. Preparaban sus alimentos en cantidades que podían durar. Una papilla espesa de grano molido y agua, dejada en un cuenco de madera o en una piel ahuecada, a temperatura ambiente, no se quedaba inerte. Empezaba a cambiar. Y este cambio, que nosotros hoy frenamos con refrigeración o conservantes, era la clave de todo. Los microorganismos presentes en el ambiente, en el propio grano, en los utensilios de piedra y madera, comenzaban a trabajar. Esta fermentación espontánea, que ocurría de la noche a la mañana o incluso durante un par de días, no era un accidente. Era el primer y más importante paso de la preparación. Era un proceso de predigestión externa, donde bacterias y levaduras salvajes empezaban a descomponer lo que nuestro sistema digestivo encuentra más difícil de manejar. El grano, ya sea silvestre o domesticado, es en esencia una semilla. Y toda semilla en la naturaleza está diseñada para sobrevivir, no para ser comida fácilmente. Su armadura química principal es algo llamado ácido fítico. Piensa en él como un candado molecular. Este compuesto tiene una misión: proteger los valiosos minerales almacenados en la semilla: hierro, zinc, magnesio, calcio para la futura plántula. Lo hace uniéndose a ellos, secuestrándolos, haciéndolos inaccesibles para quien intente digerirla. El sistema digestivo humano no tiene las herramientas para abrir este candado. Si comemos grano molido sin procesar, no solo no obtenemos esos minerales, sino que el ácido fítico puede unirse a minerales que ya tenemos en nuestro tracto digestivo y arrastrarlos fuera de nuestro cuerpo. Es un antinutriente. Aquí es donde entra la genialidad inconsciente del método prehistórico. Esas bacterias ambientales, principalmente los lactobacilos, los mismos que hoy encontramos en un yogurt natural, son expertos cerrajeros. Durante las horas en que la papilla o la masa primitiva fermentaba lentamente, estos lactobacilos producían ácidos que desactivaban el ácido fítico, rompiendo el candado y liberando los minerales para que nuestro cuerpo pudiera absorberlos. El alimento pasaba de ser un ladrón nutricional a una fuente biodisponible de nutrientes. Pero el truco no se detenía ahí. Esa fermentación lenta también comenzaba a descomponer las largas y complejas cadenas de proteínas del gluten, en el caso del trigo primitivo, y de otros compuestos difíciles de digerir. En esencia, los microbios hacían una parte del trabajo digestivo por nosotros, antes de que la comida entrara en nuestra boca.
Contrastemos esto con el método moderno. Nuestros cereales, ya sean para pan, pasta o galletas, siguen un camino de producción que valora la velocidad y la uniformidad por encima de todo. La molienda industrial ultrafina, el uso de levadura química seleccionada solo para inflar rápido, y la cocción casi inmediata, eliminan por completo esta etapa de predigestión microbiana. El ácido fítico permanece mayormente intacto. Las proteínas complejas llegan a nuestro intestino casi sin modificar. Nuestro cuerpo se enfrenta en solitario a una molécula que durante milenios llegaba parcialmente desarmada. Y luego nos preguntamos por qué aparecen hinchazón, sensibilidad e intolerancias. No es que el grano haya cambiado tanto, aunque sí, y lo veremos, es que le robamos su proceso de transformación natural. Los pueblos neolíticos no tenían que entender la química del ácido fítico o la biología de los lactobacilos. Su sabiduría era empírica y se transmitía observando los resultados. La papilla que fermentaba un día era más digerible, más nutritiva y les daba más energía para el trabajo duro que la mezcla recién hecha. Sabían que el tiempo era un ingrediente más. Pero el truco de la fermentación es solo la primera capa de esta historia. El segundo acto nos lleva a la materia prima misma, el grano. El trigo que comían los primeros agricultores del Neolítico era una criatura muy diferente a la que llena los supermercados hoy. Hablamos de variedades como la escanda o el trigo camut, que tenían una estructura genética más simple y un contenido de gluten mucho menor y menos agresivo que las variedades modernas de trigo harinero, que han sido seleccionadas durante el último siglo específicamente por su alto contenido de gluten fuerte y elástico. ¿Por qué esta selección? No por salud digestiva, sino por pura eficiencia industrial. Un gluten fuerte permite que las máquinas amasen grandes cantidades de masa rápidamente, que el pan suba más y mantenga una miga esponjosa durante días en un estante. El trigo ancestral, en cambio, tenía un gluten más débil. Esto, lejos de ser una desventaja, era una bendición digestiva. Además, ese gluten más simple era aún más susceptible de ser descompuesto durante la fermentación lenta. La combinación era perfecta. Un grano con menos defensas químicas agresivas y un proceso que las desactivaba por completo. Hoy tenemos la combinación opuesta, un grano hipercomplejo y un proceso que no lo modifica. Es la tormenta perfecta para el intestino moderno. Hablemos ahora de la panadería prehistórica. Sin hornos de ladrillo, ¿cómo cocinaban estas primeras masas? La evidencia arqueológica apunta a dos métodos principales, ambos brillantes en su simplicidad. El primero, piedras calientes. Se calentaban rocas planas en el fuego hasta que estaban al rojo vivo. Luego, se limpiaba su superficie y se extendía sobre ella una capa de la masa fermentada, creando una especie de pan plano primitivo. El calor intenso y seco cocinaba la masa rápidamente, mientras que la fermentación previa aseguraba que no quedara un bloque indigesto. El segundo método, más común para las gachas, era la cocción directa en vasijas de cerámica, ya en el Neolítico avanzado. O incluso en recipientes de piel o madera a prueba de fuego, usando la técnica de hervir con piedras. Se calentaban piedras en el fuego y luego se sumergían en la mezcla de grano y agua, cociéndola lentamente. Este método de cocción lenta y a baja temperatura, precedido de la fermentación, era lo más cercano a una cocción al vapor que transformaba los almidones de manera óptima. Pero había un último paso, otro golpe de genialidad, el reposo. Al igual que el pan de masa madre moderno sabe que el pan recién horneado no es ideal, es muy probable que estas primeras gachas o panes planos se consumieran al día siguiente, o al menos horas después de su cocción. Este reposo permitía que los procesos de fermentación y los cambios en la estructura del almidón llegaran a su punto óptimo de digestibilidad. No había prisa. El alimento seguía su ciclo biológico natural hasta el momento del consumo. Y aquí llegamos a un punto crucial, quizás el más olvidado de todos, el microbioma ambiental. Nosotros vivimos en un mundo desinfectado. Nuestros alimentos vienen envasados, nuestra agua es clorada, nuestras superficies se limpian con químicos antibacterianos. El hombre del Neolítico, y mucho más el del Paleolítico, vivía en un mundo microbiano rico y diverso. Sus manos, sus utensilios de piedra y madera, el agua del río, el aire mismo, estaban llenos de bacterias. Cuando preparaba su comida,
No introducía solo los lactobacilos del iniciador del día anterior, que guardaría en su recipiente de mezcla, sin lavar a conciencia, perpetuando la cultura, sino toda una comunidad de microorganismos. Esta diversidad microbiana no solo fermentaba su comida, sino que, al consumirla, colonizaba su intestino. Su sistema digestivo era un ecosistema robusto y entrenado para procesar exactamente ese tipo de alimento fermentado. Era una relación simbiótica perfecta. Los humanos cultivaban los granos y creaban el ambiente para que los microbios los predigerieran, y los microbios, a cambio, poblaban un intestino capaz de extraer la máxima nutrición de ellos. Nosotros hemos roto este ciclo. Esterilizamos nuestro entorno, esterilizamos nuestra comida y luego nos extrañamos cuando nuestro intestino, privado de sus aliados bacterianos ancestrales, no sabe cómo manejar un alimento complejo y sin procesar microbiano. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué abandonamos este truco magistralmente simple? La respuesta, como casi siempre, es la escala y la conveniencia. Con el crecimiento de las ciudades y la industrialización de la alimentación, el tiempo se volvió dinero. La fermentación lenta de días no era compatible con la producción masiva. Se buscaron levaduras más rápidas, moliendas que no requirieran remojo, granos que produjeran más harina por hectárea sin importar su digestibilidad. El proceso se aceleró hasta el punto de eliminar la etapa más crítica, la predigestión por microbios. Cambiamos eficiencia biológica por eficiencia económica. Y nuestro sistema digestivo, que evolucionó durante decenas de miles de años con ese alimento fermentado y procesado lentamente, se encontró de pronto con un sucedáneo rápido y químicamente hostil. Las llamadas intolerancias modernas pueden ser, en muchos casos, la consecuencia directa de esta desconexión entre nuestra fisiología ancestral y nuestra tecnología alimentaria moderna. La lección que nos deja la edad de piedra no es que debamos volver a comer gachas fermentadas en un cuenco de madera. La lección es sobre el respeto por los procesos biológicos. Es recordar que algunos alimentos, especialmente los granos y las semillas, no están listos para nuestro consumo inmediatamente después de ser molidos. Necesitan un paso intermedio, una transformación que la naturaleza ofrece gratis a través de la fermentación. Hoy, este conocimiento revive en movimientos como el de la masa madre artesanal, los panes de fermentación larga, o la preparación tradicional de porridge que se remoja durante la noche. No es una moda hipster, es un regreso a la sabiduría nutricional más antigua de la humanidad sedentaria. Si este viaje a los orígenes de nuestra comida te hizo reconsiderar lo que hay en tu plato, entonces este canal es para ti. Suscríbete ahora, porque aquí desenterramos los manuales de usuario de la humanidad, esos que escribimos con piedras, fuego y observación durante milenios y que contienen soluciones a problemas modernos que ni siquiera sabíamos que tenían raíces tan profundas. Tenemos videos que exploran cómo nuestros ancestros conservaban la carne sin electricidad, cómo creaban medicinas con plantas que hoy ignoramos, y cómo sus patrones de sueño eran más sanos que los nuestros. Cada suscripción nos permite investigar más y traerte este contenido de valor único. Y si este video te abrió los ojos, compártelo. Compártelo con ese amigo que siempre se queja del gluten, con el que le interesa la nutrición, o con cualquiera que disfrute entender de dónde venimos. Ayúdanos a esparcir la idea de que el pasado no es un lugar de ignorancia, sino un almacén de sabiduría aplicada. Déjanos en los comentarios qué otro alimento o técnica prehistórica te genera curiosidad, cómo endulzaban su vida sin azúcar refinada. ¿Cómo hacían para beber agua segura? Tu interacción es lo que alimenta este canal. Y no te pierdas el próximo video, donde vamos a destrozar otro mito. Veremos cómo el diseño de las primeras herramientas de piedra, lejos de ser tosco, sigue principios ergonómicos y de eficiencia que la ingeniería moderna redescubre hoy. Hasta entonces, recuerda, la próxima vez que un alimento te cause malestar, pregúntate no solo qué es, sino cómo se hizo. Y cómo se hacía hace 10.000 años. La diferencia, a menudo, es el truco que hoy casi nadie conoce. Suscríbete, activa la campanita, y nos vemos en la próxima inmersión en el tiempo.